Bien. Hola Ignacio. Hola a todos. Eh, Comenzamos esta nueva semana de nuestro ciclo Gestionando la Crisis. La verdad que esta semana es eh, pura consecuencia del recibimiento que tuvo la semana anterior. Esta va a ser una semana más corta, es una semana donde vamos a ir hasta el jueves, porque bueno, el viernes es Viernes Santo y para ser respetuosos con, con quienes son católicos queríamos reservar el viernes, pero una semana donde vamos a partir ahora con Ignacio, luego vamos a estar con Roberto Bonifaz mañana, Luciano Castellucci el miércoles y cerramos con Guillermo Vilancio el jueves. Como saben, la dinámica es tener la charla de Ignacio por alrededor de una hora y luego abrir, el panel siempre va a estar abierto, el chat siempre está abierto, después Ignacio va a ir recorriendo sus preguntas para poder responderlas. Eh, Muchas gracias, como les he dicho, cada uno de los días bueno, por estar con nosotros y gracias a Ignacio. En particular con Ignacio tenemos que dar así como un gracias muy especial. De hecho, tuvimos que mover la, la hora porque no nos habíamos olvidado de que Chile entraba en horario de invierno. Ignacio está en Madrid con 5 horas de diferencia, así que son las 12, con 6 horas, son las 12 y por eso cambiamos de las 7 a las 6, pues si no le íbamos a pedir que hiciera una charla a la 1 de la mañana y nos pareció un poquito mucho. Pero gracias Ignacio, gracias por el compromiso con la escuela y con bueno, nuestros alumnos y exalumnos, y los dejo con Ignacio, que es el protagonista del día de hoy. Gracias a todos y gracias Ignacio. Gracias, Horacio, gracias. Sí, efectivamente estoy en España, así que ni es de día, ni estoy en Peñalolén, estoy en Madrid. Llevo aquí este año, estaba haciendo un sabático y después de estar en enero en Chile, volví en febrero justo a tiempo para encerrarme en casa. Llevo ya 3 semanas encerrado y en ese sentido llevo un poquito de adelanto con respecto a la situación de Chile. Y, y la verdad es que es un tema serio. Quiero recalcar y empezar por eso, porque realmente la situación que estamos viviendo aquí y lo que supone el coronavirus es muy serio. Yo inicialmente, como casi todo el mundo, nos lo tomamos un poquito a la ligera. Un par de días antes todavía estábamos pensando en irnos a las fallas de fiesta, pero cuando la cosa explota, cuando la curva exponencial se lanza, uno empieza a darse cuenta de la magnitud del desafío. Y por eso quería empezar hoy con esto. Quería empezar con el índice. Ya vamos a hablar del desafío que supone teletrabajar en aislamiento, cómo lo vamos a manejar y vamos a hablar de 3 niveles. El desafío a nivel organizacional, del equipo específicamente y a nivel individual. Y como decía, quería empezar por esto, por la naturaleza del problema, porque quizás vamos cogiendo poco a poco la conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que supone el aislamiento, etcétera, pero la idea que yo creo que es sustancial sostener en estos momentos es que el aislamiento tiene un sentido esencial y es salvar vidas. Y yo creo que eso hay que recalcarlo continuamente, porque si hay algo que tenemos que tener muy en cuenta durante todo este tiempo que nos va a durar y no sabemos lo que va a durar, aquí todavía están hablando de que por lo menos vamos a estar un mes más sin salir de casa, vamos a tener que enfrentarnos a un montón de pérdidas, a pérdidas esenciales de nuestra forma de vivir, de nuestra libertad, de nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros vínculos. Pero todo esto tiene un motivo y es que estamos tratando efectivamente de no superar el sistema sanitario y con eso salvar muchísimas vidas. En el ámbito que sea, a nivel del equipo en el que trabajamos, la empresa o la familia, creo que es importante recalcar esto. Tiene un sentido y el sentido de propósito, como muchos de los que habéis estado en los cursos sabéis, es básico a la hora de promover cualquier tipo de cambio y de enfrentar una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. Por eso quería empezar con ello. Tiene sentido lo que estamos haciendo y desgraciadamente aquí en España, donde está muriendo una persona cada minuto y medio aproximadamente, aunque las cifras han mejorado esta última semana ya, lo estamos viendo muy de cerca y confío en que en Chile no llegue, pero bueno,
dependerá de lo que hagamos entre todos. Así que, habiendo dicho esto, vamos ya al tema esencialmente. Este desafío que enfrentamos, todos los que habéis hecho algún curso de liderazgo con nosotros, conocéis el modelo, es un desafío que claramente es un desafío adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que estamos en una situación hoy que es nueva, es un desafío nuevo. A diferencia de los desafíos que llamábamos técnicos, como algunos sabéis, que es donde hay una manera de resolver las cosas y hay expertos dedicados, en este tipo de desafíos como este del coronavirus, como este teletrabajar en aislamiento, como es la situación que estamos viviendo a nivel mundial, es un desafío nuevo, es incierto, no tenemos expertos, no podemos delegarle el problema a alguien para que se haga cargo de ello, tenemos que involucrarnos todos. Y todos estamos de alguna manera participando en esto, cambiando nuestra forma de vida para tratar de salir adelante, como decía, y salvar vidas de muchas personas. Entonces, entendamos que la naturaleza del desafío es un desafío adaptativo, es un desafío que va a requerir que revisemos muchos de nuestros valores, muchos de nuestros supuestos, muchos de nuestros comportamientos, de nuestras experiencias. Las cosas que funcionaban hasta hace muy poquito, hace 2 o 3 semanas, de repente de un día para otro han dejado de funcionar. Y nos van a obligar a tener que aprender muchas cosas, a tener que adaptarnos. Y eso va a suponer un desafío distinto para cada uno de nosotros, pero es un desafío que tenemos que recorrer y aprender si es que realmente queremos superar esta pandemia y que en algún momento dado el coronavirus sea poco más que una gripe y podamos estar tranquilos. Entonces, entendiendo que es un desafío que requiere cambio y que nos movemos en la incertidumbre, esta es la típica situación de desafío que nos va a implicar una carga emocional profunda. Y creo que es tremendamente importante, cuando vemos luego del trabajo en equipo, entender que esa carga emocional está presente. Cuando nosotros nos movemos fuera de nuestra zona de confort y entramos en una zona de incertidumbre, inmediatamente se disparan emociones. No todas tienen por qué ser negativas. Hay gente que lo puede vivir con esperanza, con ilusión incluso, pero en general muchas personas lo vivimos quizás más desde un estrés, desde una tensión, ¿ya? Y eso va a ser una de las cuestiones fundamentales que tenemos que valorar a la hora de enfrentar este tipo de desafíos, que son desafíos que tienen una carga emocional y que es una carga emocional que va a ser distinta en distintas personas y por lo tanto nos va a requerir gestionarlo de una forma distinta. Dicho esto, podemos ver en este gráfico la tensión que puede estar viviendo un sistema humano con respecto al tiempo. Y es importante recalcar esto porque va a ser una de las cuestiones clave que vamos a tener que manejar en el equipo. Cuando estamos en la zona habitual, la que estábamos hace muy poquito, hace un par de semanas, estábamos en una zona que podemos llamar de transparencia, ¿no?, que dirían los coaches. Estamos hablando de una zona donde nos movemos en piloto automático, donde las cosas ya tienen su rutina, donde la educación de los niños ya se la tenemos delegada a alguien, un colegio, tenemos unos hábitos, sabemos cómo trabajar, estamos acostumbrados a una serie de procesos. Esa zona en la que nos movemos, como digo, con una transparencia o casi en piloto automático, sin pensar mucho lo que estamos haciendo, de repente se ve rota por un suceso. En este caso particular es un suceso exógeno que nos ha venido y que nos ha cambiado radicalmente, nos ha sacado de nuestro estado de confort, de nuestra zona de confort y nos ha sacado a una zona de incertidumbre. Es decir, hemos pasado este umbral que es básico, que es un umbral de cambio. Las circunstancias nos han obligado a pasar ese umbral de cambio y en eso estamos ahora, en esa situación donde estamos en una profunda incertidumbre de cómo manejar el día a día, cómo manejar cosas que hasta hace poco eran absolutamente regulares, habituales, rutinarias incluso, ¿no? Estamos en una zona que nos tenemos que hacer cargo de las cosas. Y lo interesante es que justamente porque hemos salido de esa zona de confort, hemos salido de esa zona de piloto automático, como decía, hemos desconectado el piloto automático, nos hemos puesto presentes, nos hemos vuelto presentes. El piloto automático es lo que te lleva a estar siempre pensando en el pasado o en el futuro, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va conduciendo el carro y va al trabajo, va manejando y está pensando en la reunión que va a tener o en el problema que tuvo con la familia, pero no está pensando en lo que le está pasando al auto, ¿no? En estos momentos, cuando se rompe esa transparencia, esa zona de confort y de repente el auto empieza a echar humo, es cuando de repente nos volvemos presentes, empezamos a pensar en lo que nos está pasando en ese momento. Es decir, las zonas de incertidumbre son zonas también de presencia, de atención. Y yo creo que eso es lo que estamos todos ahora. Estamos presentes en que esto no es lo normal y estamos tratando de hacernos cargo y de entender qué supone, cómo manejarlo, cómo aprender a gestionarlo para que volvamos a estar en una zona mucho más de confort, ¿no?
pero lo interesante es que estamos presentes y esa presencia es la que abre las posibilidades y esas posibilidades son las que tenemos que aprovechar, porque en todo proceso de cambio la idea es que generemos algún progreso colectivo a partir justamente de aprendizajes que podamos hacer. Cuidado, cuando la zona se vuelve demasiado, la tensión sube demasiado, superamos en lo que se llama el límite de tolerancia, vamos a entrar en una zona de pánico. Y eso tenemos que evitarlo a todos los niveles, tenemos que evitarlo a nivel global, nacional, los equipos, nuestras empresas, familia, tenemos que evitar llegar allá arriba. Si llegamos allá arriba, lo que sucede simplemente es que nuestro cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, de la amígdala y demás, va a empezar a generar muchísima adrenalina, nos vamos a ir a los 3 modos que ese cerebro tiene ya preprogramado desde hace muchísimos siglos, milenios más bien, de hecho todas las especies animales lo tienen, que son las 3 famosas Fs, ¿no? El fight, flight and freeze, o sea, o ataco, o huyo, o me bloqueo. En esa zona de pánico tampoco podemos aprender, nuestro nivel de tensión va a estar demasiado alto y por lo tanto vamos a ser incapaces de hacernos cargo de la situación. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de manejarnos en esta zona de tensión productiva, que el desafío que estamos viviendo, este desafío, como decía antes, adaptativo, que nos va a llevar de donde estábamos hace poco a un sitio que todavía no conocemos, ya tiene que manejarse en esta zona productiva. Y es labor de todos y es tarea de todos asegurarnos que somos capaces de gestionar lo que estemos viviendo en todos los ámbitos en los que participamos en una zona productiva, ¿ya? Y evitando sobre todo el pánico, porque desgraciadamente ahora mismo, en mi opinión, estamos justamente en esa zona límite, ¿ya? Estamos en una zona donde la tensión es alta y se puede llegar a disparar, ¿ya? Y es importante que tomemos conciencia de cómo el desafío que estamos viviendo nos va a afectar a nivel organizacional, de equipos, personalmente, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, para ser capaces de gestionar esta variable emocional que es crítica en todos los desafíos adaptativos como el que vivimos. Una de las particularidades que tiene este desafío, que yo creo que es muy importante, es que no es uno, o al menos no está a un solo nivel, está a múltiples niveles, ¿ya? Es decir, están pasando cosas a nivel global, se están redefiniendo relaciones entre países. En la Unión Europea tenemos ahora una serie de tremendos desafíos, ¿no?, sobre cuáles son los principios que deben guiarnos. Estados Unidos y China en los conflictos. Bueno, se va a replantear muchas de las premisas del comercio internacional, hay gente que dice que se va a revisar planteamientos del capitalismo, bueno, no lo sé. Lo que está claro es que este es un desafío que se produce a nivel global, se produce a nivel nacional y de forma distinta, lo cual no permite simplemente copiar lo que se ha hecho en otro país, tenemos que aprender a manejarlo y Chile tiene que aprender a manejar su situación particular. Por supuesto, que yo creo que es lo que nos convoca aquí a todos hoy, más a nivel organizacional y de equipo, el desafío es evidente, no podemos seguir trabajando como hasta ahora. Y esto creo que es tremendamente importante, se mezcla además con un desafío a nivel familiar y un desafío individual. Entonces, el desequilibrio de un desafío adaptativo, en este caso, lo multiplicamos por más factores, ¿no?, por 6 factores, ¿no?, por estos 6 niveles de desafío que estamos viviendo en paralelo. Y esto, de nuevo, vuelvo a recalcar, hace más importante aún que tomemos conciencia de la importancia del manejo de las dinámicas del grupo, del equipo, de la organización en las que estemos, si queremos efectivamente transitar de una forma positiva y aprender y llegar a un punto B donde hemos sacado el mayor provecho y el mayor progreso posible de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo manejar desafíos? Son principios básicos que debemos tener en cuenta para cualquiera de estos niveles, pero luego nos concentraremos específicamente más en la parte que tiene que ver con organización y equipos y un poquito individual, que es lo que yo voy a profundizar. Pero en este caso, el desafío de equipo, del teletrabajo en equipo, que es lo que nos convoca en esta charla, está inmerso en otros desafíos. El desafío organizacional. Lo que le pase al equipo no es independiente de lo que está pasando a nivel de la organización. Y por lo tanto vamos a necesitar hacer una serie de medidas a nivel organizacional que permitan efectivamente plantear un trabajo en equipo efectivo, un teletrabajo en este caso. Hay un impacto a nivel familiar. Teletrabajar con la familia en casa es muy distinto del teletrabajo habitual. Yo
yo ya tenía costumbre de teletrabajar cuando trabajaba en las Teleco en el año 2000 y yo tenía ya teletrabajo y muchos días no iba a la oficina. Y la verdad es que me acomodaba muchísimo, ¿no? Y era muy sencillo. Pero teletrabajar ahora con una niña de 4 años como la que tengo yo, demandante, que después de 3 semanas que llevamos encerrada, que ya no ha pisado la calle en estas 3 semanas, pues ahora ha empezado con las pataletas, con los berrinches, lleva 3 días que cada vez que la vamos a acostar es tremendo. Bueno, son circunstancias muy distintas. Uno no es teletrabajo normal, ¿ya? Es teletrabajo justamente con una serie de presiones, de cambios en los roles que todos estaréis viviendo, que hacen que sea una situación mucho más difícil de gestionar. Y todo esto luego con el desafío individual, que cada uno lo vive de una forma distinta. Pero lo que está pasando a nuestro alrededor nos está influyendo a todos, nos influye de formas diferentes y eso hace que además el trabajo en equipo, cuando la gente lo está viviendo desde emocionalidades diversas, desde supuestos distintos, unos haciéndose ciertas películas del fin del mundo y otros relajados diciendo, nada, esto es un cuento y por qué no salimos igual, todo eso incide en cómo nos manejamos como equipo, ¿ya? Entonces, cuando hablemos del teletrabajo en equipo, tenemos que entender que esto tiene que tener una perspectiva integral, ¿ya? Integral a nivel organizacional, a nivel de familia, a nivel individual, si es que queremos que efectivamente el trabajo en equipo, el teletrabajo en equipo sea efectivo. Importante también entender los síntomas que se van produciendo cuando nos involucramos en este tipo de desafíos, cualquiera de estos 4 que mencionaba que están ligados y que habría que afectar de forma integral. En cualquiera de ellos podemos empezar a detectar síntomas de que el nivel de tensión nos está llevando a un punto donde no estemos probablemente siendo capaces de manejar la cuestión de una forma adecuada. Es decir, no estamos realmente abiertos a aprender y a generar progreso, sino que estamos probablemente en modos bastante de piloto automático o de reacción, como decía antes, desde la amígdala, ¿no? Por un lado, la sobreactividad compulsiva. Yo esto es algo que he venido observando mucho, es habitual, es normal. De hecho, la primera semana yo mismo lo he vivido con los compañeros en Chile también, esta necesidad de hacer muchas cosas. De alguna manera es una forma de, entre comillas, de evadir. Es como seguir manteniendo la sensación de que tienes las cosas bajo control, de que si haces mucho realmente no estás en una zona de incertidumbre, sino que estás todavía en un espacio que manejas. Esa sobreactividad compulsiva tiende a bajar después de la segunda o tercera semana, y con esa sobreactividad lo que nos lleva muchas veces es empezar a hacer cosas de una forma técnica, tratar de quedarse en hacer las cosas como las hacíamos antes. Tratar de mantener a lo mejor la misma carga de trabajo, las mismas prioridades, las mismas tareas que cuando iba a la oficina. Y eso uno se da cuenta al poco andar, y supongo que la mayoría ya lo habréis dado cuenta, que eso no es posible, ¿no? Y ahí entramos ya en esta sensación de pérdida de control, que nos cambia la emocionalidad, ¿no? De una hiperactividad que teníamos inicialmente, empezamos a sentir más miedos, empezamos a tener una actitud más cuidadosa, ¿no? Empezamos a ser más suspicaces y vemos que nos falta información y empezamos a tratar de buscarla y sentimos que no hay suficiente transparencia desde las autoridades, esencialmente. Eso lleva directamente a lo que pone ahí, mitos de pasillo, empiezan las historias, la gente empieza a contar qué nos va a pasar, etc. Y si eso sigue durante el tiempo, bueno, entramos en temas ya de falta de motivación, de depresión y en todo tipo de mecanismos de evasión. Es importante percibir estos síntomas, porque si yo tengo que trabajar con un equipo y empiezo a percibir que esto sucede en el equipo, tengo que empezar a tomar medidas, y tengo que tomar medidas muy distintas de si estamos, digamos, en esta como primera fase de hiperactividad o estamos ya en una situación mucho más de baja de motivación y un poco de dejarse ir, ¿no? Que es muy probablemente lo que empieza a partir de la segunda, tercera semana. Yo personalmente, que ya he pasado la tercera semana, lo he sentido, mi mujer lo ha sentido, es como un bajón de energía. Yo estaba pensando ahora que llego a la 4ª semana y todavía nos quedan otras 4 o 5 por delante, sentía como que tenía que tomar vacaciones, ¿no? Es normal y de alguna manera tenemos que entenderlo para hacernos cargo de ello, ¿no? Simplemente dejar que pase. Cuando hablamos de mecanismos de evasión, recordar a los que habéis estado en los cursos con nosotros o a los demás, simplemente mencionarlo, hay 2 grandes temas, ¿no? Uno es desviar los temas, cambiar el foco, decir que no es importante, que esto no es para tanto,
que esto le pasa a los españoles, pero en Chile no, por ejemplo, o que nosotros, no sé, como decía Bolsonaro el otro día, a los brasileños no les puede pasar porque están acostumbrados a todos los bichos y bacterias. Bueno, cuando estamos en ese tipo de situaciones también en el trabajo de negar lo que está sucediendo, de buscar soluciones técnicas, nos deberían saltar señales de alarmas para hacernos cargo de ello. Y lo mismo cuando desviamos la responsabilidad. Cuando empezamos a echarle la culpa a otro, cuando la gente empieza a aumentar la tensión de cara a las autoridades. Si ustedes están dirigiendo una empresa, un equipo y empiezan a sentir que la gente cada vez tiene un mayor grado de tensión con respecto a las figuras de autoridad o entre el propio equipo o empiezan a echarse culpas de unos a otros, todo esto son señales de que el equipo no está en una zona productiva, está superándola y por lo tanto deberíamos tomar algunas medidas, luego vamos a ver cuáles, para tratar justamente de contener ese nivel de tensión poco productivo que queremos evitar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, una de las cuestiones fundamentales para manejar cualquier nivel de tensión es cómo gestionamos la contención del grupo. ¿Ya? Si yo tengo un equipo, y esto vale lo mismo para la organización, luego lo veremos para la familia, tremendamente importante contener. Contener no es bajar la tensión. ¿No? Contener no es decir a la gente que tranquilos o hacer una bromita para bajar la tensión, no. Contener es generar un espacio donde esa tensión es manejable, aunque sea mucha, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen espacio de contención, esa tensión que va a estar viviendo mi equipo o mi organización o mi familia, la vamos a poder gestionar muchísimo mejor. ¿Cómo lo hacemos? Primero con un sentido de propósito. A los seres humanos, cuando salimos de nuestra zona de confort, la zona conocida, y nos movemos en lo incierto, tenemos que entender para qué lo hacemos, para qué estamos ahí, para qué estamos aceptando esas pérdidas, ese nivel de tensión. Y aquí hay que recalcar el sentido de propósito, el para qué. El para qué es fundamental en estos momentos. Y por eso yo también quise empezar con el para qué. ¿Para qué estamos encerrados? Pero estamos encerrados para salvar vidas. Y eso hay que recalcarlo. Todo lo que estamos haciendo no es porque la autoridad nos obligue, que también, y ponga multas, pero hay un sentido detrás de que la autoridad nos obligue, la autoridad estatal, ¿no? Estamos tratando de salvar vidas. Yo he tenido tengo ya 6 amigos que lo han tenido, 4 no han tenido mayores problemas, fiebre, duro, igual, no respirar, pero bien. Pero 2 han estado en urgencias y uno le acaban de dar el alta, pero hace 4 días pensaba que se moría. De hecho, mandó un mensaje pidiendo que rezásemos por él y es agnóstico, porque lo veía muy mal. Estoy hablando de un chico de 42 años, vegetariano, que no bebe, no fuma, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado, porque no es una mera gripe, esto es mucho más serio. Y si recalcamos continuamente que lo que estamos haciendo es justamente para salvar, para evitar que personas se metan en esa circunstancia, le estaremos dando un sentido de propósito a lo que hacemos. Reforzar los vínculos. En estos momentos de hiperactividad, los vínculos quedan un poco de lado y a veces se dañan. Y cuando luego después la gente baja la tensión y empieza a entrar un poco el desánimo, el vínculo es fundamental para volver a recuperar al equipo. Así que reforcemos los vínculos, luego veremos también cómo hacerlo. Recordemos la historia compartida. Seguramente vuestros equipos, vuestra organización ha pasado por grandes desafíos. A lo mejor no son comparables a este, la magnitud, la longitud, la duración, no lo sé, pero a lo mejor sí, a lo mejor habéis estado ya en crisis profundas y de alguna manera las habéis superado, ¿no? Entonces, esos éxitos pasados, esas vivencias conjuntas, esa confianza en nuestras habilidades, nuestras competencias, en lo que en un momento dado nos sirvió. En el caso de Chile, por ejemplo, este recuerdo continuo a cómo se levanta el país después de un terremoto. Esas cuestiones son importantes porque nos bajan la ansiedad, ¿ya? Y nos vuelven a poner esa zona productiva que hablábamos antes. Entonces, recalcar todos los vínculos, las historias, los éxitos, todo aquello que genere confianza en el equipo, en lo que somos, y generar un espacio de seguridad psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que sea un espacio donde la gente se atreva a decir cosas, donde entendamos que estamos en una situación de incompetencia generalizada. Ninguno sabe, la autoridad tampoco sabe. Juan Carlos hablaba el otro día en su charla sobre la humildad que hay que tener, Juan Carlos Eijols, quiero decir, sobre la humildad que tiene que tener la autoridad, al mismo tiempo que presencia. Tiene que estar presente, pero también tiene que aceptar que no sabe, ¿no? Entonces, una autoridad que genera ese espacio donde la gente se siente vista, se siente validada, pero al mismo tiempo
estamos suficientemente tranquilos de que no se nos va a juzgar, de que estamos todos en una situación de aprender y que por lo tanto lo importante es la humildad y la curiosidad, es tremendamente importante a la hora de gestionar la tensión que está produciendo este desafío. Bien, vamos ahora a específicamente el desafío organizacional. Y porque no quería hablar del equipo sin hablar de la organización. Es imposible que podamos generar un buen teletrabajo en equipo que sea productivo si alrededor la organización no toma una serie de medidas y una serie de pautas que nos ayuden a gestionar lo que luego va a pasar dentro del equipo. El equipo está dentro de la organización y es fundamental lo que pasa a nivel organizacional para que los equipos puedan mantener un cierto grado de productividad y sobre todo a aprender a manejar esta nueva situación y desarrollar progreso a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, es tremendamente importante hablar de la organización. Y en ese sentido, cuando hablemos del desafío de la organización, recordar también del modelo que solemos usar, la idea de que al final todas estas dinámicas humanas que se están produciendo van a estar guiadas por un propósito, como decía, que es tremendamente importante recalcarlo, un propósito general, nacional de salvar vidas, pero también los propósitos que pueda tener la organización en particular. Hay organizaciones, por ejemplo, del sector eléctrico, el otro día hablaba con una en Colombia, y ellos tienen un sentido de propósito básico de mantener al país de pie, que si se va la electricidad, el caos va a ser absoluto. Entonces ellos tienen un tremendo sentido de propósito. Yo estoy seguro que todas las organizaciones de ustedes tienen un sentido y es bueno recalcarlo, y es bueno promoverlo, y es bueno hablar de ello, tanto a nivel de la organización como luego a nivel del equipo en puntual. Después está la tarea, lo que hacemos habitualmente, y ahí es donde normalmente ponemos el foco en general. Pero cuando estamos en la zona de incertidumbre, estamos fuera de nuestra zona habitual, la dinámica se vuelve crítica, como decía antes. Esa emocionalidad que se dispara nos lleva a dinámicas nuevas, diferentes de las que teníamos. Y por lo tanto, esa tarea que queremos realizar, o que antes la realizábamos de una forma, como decía, prácticamente en piloto automático, ahora se va a mezclar con una serie de dinámicas distintas. Lo mismo a nivel familiar, por poner otro ejemplo, ¿no? La tarea que antes a lo mejor mi hijo hacía tranquilo, por la tarde, él cuando volvía al colegio, porque lo había entendido lo que le había dicho el profesor, hoy esa posibilidad no está. Los profesores también están, al menos lo que he oído en España seguro y en Chile por lo que he oído también, están también en modo hiperactivo, dando un montón de tareas. Los niños se ven sobrepasados y inmediatamente piden ayuda a los padres. Entonces te cambia toda la dinámica familiar, ¿no? Porque ya no te puedes concentrar simplemente. Entonces, entender que en cualquier desafío de cambio tenemos que buscar un equilibrio entre el sentido de propósito que nos convoca, la tarea específicamente que queremos realizar y las dinámicas que se producen alrededor de esa tarea que, como digo, no son las del piloto automático y por lo tanto hay que manejarlas de forma consciente. Por lo tanto, cuando una empresa enfrenta este desafío del coronavirus, vamos a ver una serie de fases y en esas fases va a ir cambiando estas dinámicas que veíamos, ¿no? Primero se suele empezar por una etapa de negación, creo que hay varios países, incluido un tiempo también en España, que se niega la importancia del problema. Yo mismo pensaba que una gripe, ¿para qué tan alaracos? ¿Ya? Pero luego te das cuenta efectivamente que la cosa es distinta, empiezas a atravesar el desierto, que en sí mismo es, esperemos que no sean 40 años en este caso, que es una cifra simbólica, pero sí es un tiempo en el que uno tiene que adaptarse, que es lo que queremos hacer. Pero queremos adaptarnos para generar nuevas realidades, nuevos hábitos, nuevas maneras que no solo nos permitan salir de la crisis, sino que además nos permitan luego generar un progreso adicional. Yo creo que es tremendamente importante entender que el desafío no es solo superar la crisis, es superar la crisis aprendiendo cosas que nos sirvan para el futuro. Y en particular el teletrabajo creo que es algo que quizás no se había usado en la medida en la que se podía y después de esta crisis va a ser algo bastante más normal, igual que la formación online. Y va a abrir nuevas posibilidades que tenemos que aprovechar durante la crisis para sentar las bases de lo que queremos hacer después. Entonces, en una empresa lo más probable es que vamos a tener 3 etapas, esta curva de Nu, son 3 grandes etapas, pero en un shock, ¿no? Una etapa inicial de shock donde nos vamos a dar cuenta del problema, donde vamos a tener lo que ya se ha vivido en este tiempo en Chile, la disminución de ingresos, la emergencia sanitaria, los problemas del teletrabajo, etcétera, etcétera. Después la etapa esta de travesía del desierto, que es larga,
o al menos aquí en España yo tengo claro que todavía nos queda un mes, mes y medio más de estar en casa, donde las empresas también esta travesía del desierto van a tener que manejarla y manejar distintos escenarios. Y por último, una reactivación, que esperemos que sea una reactivación económica rápida, permita recuperar terreno, pero sea sobre todo un espacio donde podamos aplicar muchos de los aprendizajes que esta crisis nos puede traer para innovar y para hacer las cosas mucho mejor en el futuro. ¿Cómo se vive este primer shock? Bueno, pues la incertidumbre, el desconcierto, el miedo, todo lo que estábamos hablando, esta hiperactividad, una búsqueda de la autoridad que nos permita sentirnos más tranquilos. La presencia de la autoridad es tremendamente importante. No estoy hablando de una autoridad que tiene respuestas para todo, como hemos dicho antes, no es posible, pero sí una autoridad que está presente, que está preocupada, que está activa, que escucha, ¿ya? Que es capaz de recoger los aprendizajes, que es capaz de cohesionar al grupo alrededor de ese sentido de propósito. Entonces, esta etapa inicial del shock, ser consciente de ello. En la etapa intermedia de la travesía del desierto, como decía antes, baja probablemente la energía, o al menos yo ya lo estoy sintiendo así. Uno empieza a manejarse distinto, pero también empieza a haber algunas pequeñas escaramuzas en el grupo, como decía, empieza la tensión. Y si lo manejamos adecuadamente, esta emocionalidad, es el momento también donde puede haber más espíritu interemprendedor, donde hay gente que se le ocurren cosas, que propone, donde efectivamente somos capaces de generar nuevos aprendizajes. Y si la autoridad lo maneja adecuadamente, es un buen espacio para validarse en una forma nueva, distinta de ser autoridad. Y finalmente, cuando acaba la etapa ya de reactivación, el reconocimiento de lo vivido, el logro, la celebración de lo que estamos haciendo. Cuidado con olvidar esto, porque los seres humanos necesitamos, después de una etapa de travesía del desierto, efectivamente, tener un reconocimiento del esfuerzo que hemos hecho y cómo lo hemos manejado. Puede haber claramente un aumento de la confianza entre las personas, con las autoridades, y si lo hemos manejado adecuadamente, también una integración de ese sentido de propósito colectivo, que muchas veces en las empresas queda un poco de lado, ¿no? Muchas empresas, cuando preguntamos cuál es el sentido de propósito, siempre te dicen ganar dinero para el accionista, aumentar la utilidad, etc. Bueno, eso es un medio, pero todas las empresas existen para algo, ¿no? Además de ganar dinero, porque para ganar dinero existen todas, ¿no? Entonces la tuya tiene un sentido de propósito especial, único. Es importante por algo, si no, no estaría en el mercado. Entonces, ese sentido de propósito, si lo usamos convenientemente durante esta travesía, puede significar que seamos capaces de desarrollar un sentimiento de propósito grupal mucho más fuerte que nos ayude en desafíos futuros. Bien, entonces, ¿qué hacer a nivel organizacional antes de pasar al nivel de equipo? Bueno, lo importante primero es asegurarla a nivel de tarea, como decía, propósito, recalcarlo siempre, tarea y dinámica. Si vamos a la tarea, probablemente esto ya lo han hecho, tomar decisiones rápidas para reorganizarse, ¿no? Ahí están todos los temas que tienen que ver con generar un comité de crisis, manejar la liquidez, problemas de abastecimiento, dar herramientas técnicas de trabajo online, como las que estamos usando ahora, establecer protocolos para proteger la salud de la gente. Todo eso es tremendamente crítico, es parte de la tarea y yo estoy seguro que todos ustedes han enfrentado esta parte. Pero aparte de eso, es importante, como decía, la parte de la dinámica, la parte de la contención, de hacerse cargo de la emocionalidad que empieza a salir durante estas primeras semanas. Y es informar con empatía, ¿no? A colaboradores, clientes, proveedores, ¿no? Y ahí es fundamental que aparezca la visualización del CEO. Esto es como cuando hay una emergencia natural. El presidente, da igual el país, aparece por allí. El presidente normalmente no coge no se pone a trabajar, simplemente se pasa por allí con un casco. Pero la sola presencia de la autoridad tranquiliza, baja la tensión, ¿ya? Da la sensación de que hay gente que se está haciendo cargo. Y yo creo que es tremendamente importante que demostrar a toda la organización, demostrar a nuestros equipos que nos estamos haciendo cargo. Lo mismo hacia afuera, bueno, con los sindicatos, con los proveedores, con las comunidades, una comunicación continua, fluida, que nos permita a todos entender el sentido de lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo y por qué es importante perdurar en ello. Yo creo que ya estamos llegando a esta etapa intermedia que viene después, donde disminuye esa actividad
y donde a nivel de tarea nos va a tocar tomar decisiones difíciles. Va a ser una etapa donde probablemente la sostenibilidad del negocio va a estar en riesgo, al menos en muchas empresas, y haya que empezar a valorar pues, cierres de operaciones. Aquí en España se han hecho muchos despidos temporales de una serie de meses con el fin de que la empresa pueda sobrevivir, pueda manejar sus problemas de solvencia, sobre todo si el escenario se alarga. Pero más allá de estas tareas, que yo estoy seguro que ustedes las tienen muy en cuenta y que Brace y Ricardo V hablaron de ellas a nivel financiero, marketing, ventas, etcétera. Todo eso yo tengo claro que lo tienen en mente. Y de nuevo, falta la parte de dinámica, ¿no? Conectarse con los colaboradores, mantenerlos activos, ser capaces de reforzar el sentido de propósito, como decía antes, ¿no? Y una narrativa, ¿no? Cuánto el CEO de la empresa, el gerente general, es capaz de plantear una narrativa, no sé si épica o a veces incluso épica, pero que le dé sentido a lo que estemos viviendo. Dar apoyo a los equipos a nivel organizacional. Todo esto es importante porque los equipos se van a ir también desganando y cuánto hay una estrategia de apoyo a lo que pueda estar pasando a nivel de equipo, a nivel incluso familiar en algunos casos. Promover también la formación interna, desarrollar cursos online, bueno, todo lo que de alguna manera hace que la gente vea que a pesar de todo hay un progreso, hay una sensación de que estamos desarrollando nuevas posibilidades. Y sobre todo conectarse para manejar el estrés que pueda estar viviendo la gente, para no entrar en esa zona de desequilibrio excesivamente alta. Y empezar a plantearse la ocasión para ciertas cosas que a lo mejor las hemos tomado con un cierto grado de calma, ¿no? La digitalización de la empresa, es el momento de hacer muchas cosas, no solo usar las herramientas de trabajo en equipo, aprovechar para introducir cosas de mejora, de eficiencia, generar comités de aprendizaje, todo lo que de alguna manera pueda hacer que los recursos ya empiecen a utilizarse de una forma para generar nuevas oportunidades, progreso, que nos lleven a una etapa de reactivación, que es la que viene después, mucho mejor preparados. En la etapa de reactivación, de nuevo, tenemos la tarea, y yo estoy de nuevo seguro que ustedes la tienen en mente, que es volver a operar a capacidad plena, cómo volvemos a recuperar la operación, cómo volvemos a manejar nuestras relaciones con proveedores, etcétera, cómo manejamos el mercado, etcétera. Pero lo importante yo creo que es hacerlo de una manera distinta. No volver a la operación como antes, copiada, sino que aprovechemos todos los aprendizajes de esta travesía del desierto para innovar en los modelos de negocio, en los modelos de gestión, perdón, para involucrar mejor a nuestros colaboradores, para que esas prácticas que ahora se van a ir desarrollando, que vamos a ir generando entre todos, se establezcan ya como nuevas formas de trabajar. Yo espero, por ejemplo, que el teletrabajo aumente sustancialmente con los beneficios que eso tiene para la empresa, el ahorro de activos, y también para las sociedades, para las ciudades, el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, cómo efectivamente volvemos a poner la maquinaria en marcha, pero no igual que antes, sino integrando todos los aprendizajes que hayamos podido desarrollar, tanto a nivel interno como en la relación con nuestros proveedores, con las comunidades, etc. Y toda esta introducción la he hecho porque el desafío del equipo se enmarca en todo esto. Si lo que he mencionado antes a nivel organizacional, estos 3 puntos, estas 3 distintas etapas, si estas tareas se hacen bien, se hacen de forma estratégica, pensando en ello, no se deja de lado la parte de la dinámica por concentrarse exclusivamente en la tarea, que es crítica, yo lo sé. Pero, por ejemplo, incluso los contenidos de estos seminarios lo reflejan, ¿no? Los primeros fueron el de Bracy, el de Ricardo, el de Alba, muy centrados en la parte más de la tarea, ¿no? Y luego ya empezó Juan Carlos, ahora estoy yo, también estuvo Gerson hablando justamente de estos temas que yo estoy ampliando. La parte de la dinámica es como que viene después. Bueno, está bien si viene después, lo importante es que venga, no nos quedemos solo en resolver la tarea, porque no es suficiente como quería recalcar todo este tiempo. Si la organización maneja estas circunstancias de forma adecuada, el desafío del equipo es muchísimo más fácil. Y el desafío del equipo, de nuevo, tenemos que volver, si somos responsables de un grupo, a pensar en cómo reforzamos el propósito, cómo manejamos la tarea, y probablemente de una forma distinta a la que hacíamos anteriormente, pero sobre todo cómo asumimos la responsabilidad de manejar las dinámicas que se están produciendo. Dinámicas dentro del equipo, en relación a la organización, pero también de los individuos con sus familias y consigo mismos.
¿ya? De nuevo, esta es la gran guía cuando estemos tratando de movilizar el teletrabajo en el equipo, cómo somos capaces de recalcar el sentido de propósito, mirar la tarea y las dinámicas. Y en ese sentido, aquí hay un ejemplo del Bayern de Múnich. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero a mí me ha encantado. Estos señores entrenaban con videoconferencia, con el entrenador físico les decía lo que tenían que hacer, seguían haciendo la tarea, por decirlo de alguna manera. Pero aparte de eso, el Bayern trajo a una serie de grandes estrellas de toda la vida, ¿no? A los Rummenigge, a gente que vinculó con el club, para hablar del sentido de propósito como equipo de fútbol, de la historia que ellos tenían, de los éxitos que han tenido como colectivo, es decir, de volver a recuperar esos vínculos, esas historias de éxito, esa épica que tiene un club tan grande como el Bayern de Múnich, con sus 4 estrellas allá arriba. Y además de eso, ellos han promovido también las dinámicas, han traído, bueno, aparte de hacer todo este tipo de cuestiones de after hours, que supongo que no beberían mucho alcohol, pero han traído freestylers, gente que se ha puesto a hacer, estos que hacen un montón con la pelota, hacen un montón de cosas para que los jugadores las hiciesen, las replicasen entre ellos, hiciesen apuestas. Es decir, han mantenido un espíritu de equipo alrededor de cosas más lúdicas también, que es tremendamente importante, ¿no? El Bayern empezó a entrenar hoy de vuelta, hoy han vuelto al campo, no se podían tocar ni ducharse allí, pero durante estas 3 semanas que han estado aislados, me ha gustado mucho ver que justamente han estado recalcando los 3 puntos, ¿no? El sentido de propósito, mantener la tarea, que es el ejercicio físico que cada uno ha hecho por su cuenta, y además los vínculos y la dinámica del colectivo, que es tan importante en un equipo de fútbol como lo es en cualquiera de nuestros equipos en las empresas. ¿Qué podemos hacer entonces a nivel de equipo, teniendo en cuenta de nuevo estos 3 ejes del triángulo? Bueno, por un lado la efectividad, como he dicho, ¿no? Cómo hacemos rituales para coordinarnos, alinearnos, para medir lo que estamos haciendo. No nos sirven los que teníamos antes. Antes llegaba el jefe y decía, vamos a una reunión, que voy a deciros lo que hacemos. Probablemente eso ya no, bueno, probablemente no se puede seguir haciendo. Y ahora hay algún jefe que piense que sí. La dinámica, cómo reformulamos la comunicación, la resolución de conflictos, cómo nos empoderamos, cómo mantenemos el vínculo, como decía. La efectividad de la autoridad. Yo creo que este es un punto muy importante. La autoridad no puede actuar como actuaba en el mundo conocido, tiene que adaptarse. En general, hay muchas autoridades, sobre todo mandos medios, que les gusta mucho el micromanagement, el presentismo, el calentar la silla, que le decimos aquí en España, ¿no? La gente puede estar haciendo cualquier tontería, pero si está ahí y se va tarde, es como que estamos contentos. Esa autoridad que tiende a meterse en todo y que tiene que saberlo todo y que todo el mundo tiene que ir a hablar con esa autoridad. Esos paradigmas se van a ver tremendamente desafiados. Por lo tanto, tanto si ustedes son autoridades como si tienen personas que les reportan que a su vez son autoridades, ¿cómo manejamos y cómo ayudamos a manejar el cambio tan brutal que supone el concepto de autoridad tradicional en un mundo donde no podemos estar controlándolo todo, no estamos presencialmente observando todo lo que hacen y, por lo tanto, tenemos que empezar a confiar mucho más de lo que probablemente hacíamos antes? Y luego también importante, los equipos, como decía, se ven influidos por la organización, por eso era importante tener alguna estrategia a nivel organizacional y definirla, pero los equipos también condicionan a la organización. Lo que hacen los equipos, en la medida que los equipos cambian y empiezan a hacer cosas distintas, también generan nuevas prácticas, nuevos aprendizajes que no son solo del equipo. Entonces, ¿cómo aseguramos que lo que sucede en un equipo también trascienda de ese equipo y lo podamos llevar a otros equipos y aprender de las innovaciones que vaya generándose en cada uno de esos espacios? Esta es una propuesta, ¿no? Por supuesto se puede modificar, pero es una propuesta que hacemos que tiene un poco, se hace cargo de estos 4 grandes pilares que hablaba hace un momento, ¿no? La tarea, la dinámica, la autoridad y la coordinación organizacional. Muy importante empezar una semana sabiendo cómo está la gente. Como decía antes, la parte emocional es crítica, es una parte esencial del desarrollo, por lo tanto tenemos que saber qué está pasando a la gente, cómo está la gente, hacer un check-in de la gente. No estamos hablando de contarnos toda nuestra vida, pero sí tener en cuenta que a lo mejor el fin de semana ha sido tremendamente estresante y no llegar simplemente diciendo, bueno, tenemos que hacer esto. No. Y de hecho hay que definir lo que vamos a hacer durante la semana,
pero también hacerlo en función de lo que salga de ese check-in previo, ¿no? En qué está la gente a nivel individual y colectivo. Soltar. Yo sé que a las autoridades les cuesta mucho, pero la gente tiene mucho más capacidad de organizarse y de manejar su horario, simplemente si tiene una autoridad que de vez en cuando entra a hacer un check-in también de cómo vamos avanzando, cómo estamos, qué desviaciones estamos encontrando, qué ayuda necesitamos. Tremendamente importante ofrecer ayuda al equipo para que se mantenga unido y sea capaz de resolver los problemas que van a encontrar. Y luego al final del día hacer un check-in de los logros. Si hay algo que tiene que instalarse es que tenemos que medir por resultados y hacer seguimiento de resultados, no de tareas, no de procesos. Es imposible hacerlo online y no podemos tener a la gente ahí sentada todo el día porque, como digo, hay muchas cuestiones alrededor. Pero hacer esta serie de momentos de entrada durante el día para ver cómo vamos en los resultados y qué ayuda necesitamos a partir de eso. Muy recomendable hacer también un feedback a mitad de la semana, la autoridad ir uno por uno, con una conversación un poquito más larga de qué le está pasando a la gente, en qué están, qué necesidades puedan tener, y a partir de eso no se trata solo de escucharlo, ni mucho menos, se trata de actuar en función de eso, de ajustar cargas de trabajo, roles, expectativas. Y al final de la semana lo mismo, hacer algún tipo de cierre que nos permita también reconocer los éxitos. Todo lo que hayamos podido progresar en una semana hay que recalcarlo, hay que mostrarlo. Cuando uno está haciendo la travesía del desierto tiene que darse cuenta de que ha progresado algo, que aunque el paisaje sea el mismo, efectivamente no estamos en el mismo sitio. Las pequeñas instancias donde hayamos podido generar alguna innovación, resolver algún problema de una forma novedosa, cualquier cosa que sea aprendizaje hay que mostrarlo, hay que reconocerlo y reforzar con ello además el sentido grupal y por supuesto, como decía siempre, el sentido del propósito, ¿no? Empezar la semana con propósito, terminar la semana con propósito para reforzar los vínculos que son desde donde podemos realizar las tareas. Adicionalmente, y no es a nivel de dentro de la semana, sino semana por semana, definir, aceptar, y esto es tremendamente importante, aceptar que no podemos seguir hacer las cosas igual, que el hecho de que estemos en casa trabajando no es lo mismo que si estuviéramos sentados al lado en la oficina trabajando, porque hay una situación familiar, individual, incluso organizacional, que cambia el escenario. Entonces, tomar unas decisiones conscientes, estratégicas, de decir, bueno, qué cosas vamos a mantener de lo que hacíamos hasta ahora, qué cosas ya no podemos hacerlas y qué cosas tenemos que cambiar, ¿no? De tal manera que a medida que vamos avanzando por la semana veamos si efectivamente estamos cambiando esas cosas, las estamos ajustando, adaptando, estamos aprendiendo. Y ir revisando paulatinamente esa propuesta que nos hicimos de estas nuevas reglas de cómo queríamos actuar, de cuál iba a ser nuestra dinámica, irla revisando a ver si realmente tenían sentido o la experiencia nos va demostrando que hay que hacerle ajustes, que hay que hacer pequeños cambios. Y importante también aquello que, como decía antes, que a nivel semanal hayamos visto que funciona, aquello que hayamos reconocido, que hayamos validado, que hayamos celebrado, cuando llevemos ya varias semanas de institucionalizarlo. Es decir, oye, esto se ha demostrado que funciona, hagámoslo, mantengámoslo, incluso mantengámoslo para después, cuando salgamos del confinamiento. Con la autoridad, como decía antes, para los trabajadores es difícil trabajar en casa, pero ser autoridad, estar acostumbrado a manejarlo todo, a tenerlo todo bajo control y darte cuenta que ahora no es posible, requiere un apoyo a las autoridades, revisar el rol, los supuestos desde donde estábamos, ¿no? Esos supuestos casi de omnipresencia y omnipotencia que tienen muchas autoridades, muchos mandos medios sobre todo, ¿no? Creo que es tremendamente importante darle apoyo a los mandos medios. Si hay mandos medios que les reportan a ustedes, cómo les ayudan a transitar esto, cómo les ayudan a reconocer que esa forma de ser jefe, que a lo mejor llevan poniendo en práctica durante 30 años, que es la que aprendieron ellos a su vez de sus jefes, no pueden simplemente seguir llevándola adelante, ¿no? Tienen que aceptar ciertos cambios y ustedes pueden apoyarles o pueden buscar coaches que ayuden a que las autoridades revisen sus paradigmas. Como digo, sobre todo a nivel de mando medio, esto acaba siendo muy importante, ¿no? Si estos jefes empiezan a tener estas reuniones, se acuerdan a mitad de semana individuales para ver cómo está la gente y empiezan a encontrarse un escenario de alta emocionalidad que es propio de estos desafíos.
Y sin embargo, estas autoridades no tienen las herramientas para manejar eso, ¿no? De hecho, muchos de ellos probablemente es algo que no quieren ni tratar. Bueno, pues no va a quedar más remedio que hacerlo. Entonces, ¿cuánto apoyamos a esos mandos medios para el manejo de la emocionalidad dentro de sus equipos, ¿no? Y cómo vamos también apoyándoles con herramientas, con recursos que puedan necesitar y consolidando finalmente todo aquello que haya funcionado, reconociéndoselo y validándolo y, como decía, institucionalizándolo para que a la vuelta podamos construir sobre lo que haya sido provechoso durante este tiempo. Una más que yo les recomiendo también es tener reuniones con recursos humanos o con alguna gerencia específica que pueda estar manejando la crisis para recopilar mejores prácticas. No esperar a que pase la crisis para darse cuenta que a lo mejor el equipo de al lado de finanzas cambiaron no sé qué cosas y les resultó espectacularmente. Es tremendamente importante que vayamos integrando las mejores prácticas prácticamente en tiempo real, ¿no? Si hay algo que esta crisis nos puede ayudar es a ser mucho más ágiles, que es algo que está ahí votando desde hace mucho tiempo y que pasa a ser fundamental en estas etapas, ¿no? Ser suficientemente ágil como para ir desarrollando cosas, intercambiándolas, generar mejores prácticas, tratar de institucionalizarlas. Pero eso hay que hacerlo de una forma organizada y estratégica. Todas estas herramientas que les digo funcionan y son importantes para generar un teletrabajo en un equipo, en las circunstancias en las que estamos viviendo, todo ello con el paraguas organizacional que mencionaba anteriormente. Porque hacer esto sin que la organización lo tenga presente, lo promueva, lo tenga como una mirada estratégica, es muy difícil. Es muy difícil que un equipo por sí mismo. Por supuesto puede hacer muchas cosas, pero es muchísimo más productivo si tiene por encima esta gran estrategia organizacional que ayuda a manejar esta crisis en sus distintas etapas. Y voy a acabar con el desafío personal, no voy a incidir mucho en ello, pero sí hay algunas cosas que creo que son importantes, independientemente si somos un colaborador, un jefe medio, un alto gerente de una empresa. De nuevo, sentido de propósito. Cuando tengamos dudas, cuando estemos descorazonados, cuando llegue la apatía o cuando nos entre la rabia, bueno, hay un motivo por el que estamos haciendo todo esto y eso es tremendamente importante. Recalcar ese propósito tanto a nivel equipo, a nivel organizacional, incluso a nivel familiar. No voy a entrar mucho en la familia, pero los principios son los mismos. Bueno, ¿para qué queremos aprovechar esta etapa a nivel familiar, de equipo, organización? ¿Cuál es el sentido, propósito que nos lleva a enfrentar esto con un ánimo de generar progreso, ¿no? Segundo, darse cuenta de las emociones que estamos viviendo. El espacio emocional es un espacio tremendamente complejo, que durante muchos siglos, por lo menos, perdón, los últimos siglos se ha tratado de dejar fuera del ámbito profesional, ¿no? Todo lo que no era racional no era profesional. Y sin embargo no hay ninguna posibilidad de pasar a la acción si no es desde una emoción. Entonces, yo tengo que darme cuenta de qué emocionalidades estoy viviendo y qué las produce. El otro día una amiga me comentaba que estaba prácticamente en pánico, y una amiga colombiana, y le decía, bueno, ¿pánico por qué? Bueno, resulta que estaba en su finca, tenía alimentos de sobra, tenía conexión, estaba con la familia, estaba sana, todo el mundo estaba sano, no había pasado nada en el pueblo. No. Decía, bueno, entonces el pánico, ¿de dónde surge ese pánico? El pánico surge de una serie de juicios, de historias que se van promoviendo y que nos llevan a unas emocionalidades que no son productivas. Entonces, no hay que reprimir las emocionalidades, hay que darse cuenta qué las está causando y ver si esa causa realmente es cierta o es una cosa que está más bien producida por, no sé, por fake news, por ejemplo, ¿no? Antes hablamos de los roles y cómo los desempeñas a nivel de los mandos medios. Lo mismo a nivel de familia, ¿no? ¿Cuál es el rol de padre en la familia? ¿Cuál es el rol de madre? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo mi rol de colaborador cuando estoy a distancia? ¿Cómo manejo el rol de mando medio o el de gerente de la empresa? Revisémoslo y démonos cuenta de cómo los he venido desempeñando y qué cosas ya no funcionan, ¿eh? Porque si me empeño en llevarlas adelante, voy a estar chocándome con un muro, no me voy a cuidar yo ni voy a cuidar a los demás, ¿no? Reconocer la vulnerabilidad cuando estemos llegando a esos niveles de tensión excesivos, darnos cuenta de ello y tomar medidas al respecto, no negarlo, no negar
que efectivamente estos desafíos son exigentes y que tenemos que darnos cuenta de que no somos omnipotentes, por mucho que nos gustase ser omnipotentes para resolver la situación. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer y es posible que se disparen cosas como depresión, ansiedad, la alimentación. El otro día un amigo me mandó un meme que decía: la puerta la veo yo muy estrecha para salir por ahí dentro de un mes. Hay gente que, bueno, mi hija, por ejemplo, ahora pide comida todo el tiempo. Bueno, pero hay otras cosas peores, ¿no? El alcohol, la agresividad. ¿No? Cuidado con esos indicadores cuando los percibamos a nivel de nuestro equipo, en nosotros mismos, cómo los manejamos de una forma que evitemos entrar en esa zona donde no vamos a ser efectivos, ¿no? Buscar aliados y confidentes de manera virtual. Es importante poder hablar con alguien lo que nos pasa, sea con lo que nos pasa dentro del equipo, dentro de la empresa o dentro de la familia. Entonces, tener espacios donde yo pueda conectarme uno a uno con un buen amigo y decirle lo que me está pasando me libera de mucho y me permite mantener la cabeza en la zona productiva que hablábamos antes. Establecer algún tipo de espacio de santuario que le llamamos nosotros, donde recuperarse. Un santuario no es un espacio, una iglesia necesariamente, es un lugar, pues, dentro de la casa o un tiempo que yo me dejo, o una práctica, no sé, meditar, por ejemplo, o leer tranquilamente, o tomarme un whisky viendo Netflix. También puede ser, siempre y cuando lo haga con una vocación de recuperarme, no de evadir lo que me está pasando, sino de tomar aire para volver a enfrentar los desafíos. Cuidado con la información, los fake news los he mencionado, cuidado también con la información visual. Ver la televisión genera mucha más ansiedad, las imágenes entran en una parte del cerebro que nos dispara las emociones. Es mucho más recomendable leer algo, leer la prensa, una prensa seria, a ser posible. Nos va a bajar mucho la ansiedad con respecto a lo que está pasando. Si estamos todo el día instalados en Instagram, recibiendo memes de WhatsApp y además vemos la televisión, bueno, lo más probable es que esas imágenes, esa información que nos dé, nos va a generar un estado de ansiedad que nos impida ser productivos. Conectarnos con los seres queridos es una tremenda ocasión. Normalmente le hemos dedicado poco tiempo a esto y creo que es el momento de hacerlo con sentido de compartir, de vivencias, que sea online. Muchos abuelos están aprendiendo a hacer esto. Es un tremendo momento para aprovechar a todas esas relaciones que nos van a generar una mayor tranquilidad y que nos van a permitir enfrentar los desafíos del equipo desde otro sitio. Y por último, el sentido del humor. Pero el sentido del humor muchas veces es una forma de evadir lo que tenemos que hacer, pero cuando estamos en una zona muy alta de tensión, tener un sentido del humor adecuado que nos ayude a relajarnos, etcétera, etcétera, es tremendamente importante para mantenernos en el juego. Y este es un juego que es largo. Al menos yo, bueno, aquí lo es ya y lo va a seguir siendo, y yo creo que en Chile va a ser también bastante largo. Así que, con el fin de acabar con un poquito de sentido del humor, les voy a poner este vídeo de esta señora que descubrió después de 3 semanas de aislamiento algo. Ay, por Dios, nos acabamos de percatar que el día 29... El día 29 cambia la hora. Y pasamos una hora más. Encerrados en casa. ¡Wow! ¡Yupi, yupi! Bueno, tomémonoslo con humor dentro de lo que cabe. Y bien, vamos a las preguntas. Horacio, no sé si soy yo el que las busca o habéis hecho alguna preselección. Generalmente la gente va haciendo preguntas y ustedes van respondiendo. Bien, vamos a ver. Tengo aquí una de Jorge Alberto Cerdá. Bien, ¿cómo influiría la adaptación al cambio, el tipo de organización presente, la jerarquía, la burocracia y su cultura organizacional? Bien, eso es un tema muy importante. Efectivamente, la cultura organizacional va a ser esencial a la hora de
de manejar estas circunstancias. Por supuesto, las empresas, digamos, más innovadoras, digitales, las startups, en gran medida, muchas de estas cosas ya las tienen integradas en su ADN. Por supuesto, está el desafío familiar y la incertidumbre general que vive el país, pero ya lo tienen avanzado. Las empresas más burocráticas, que son las empresas que tienen que tenerlo todo controlado, que quieren asegurarse que el proceso se hace paso por paso, son las empresas que lo van a tener más difícil, pero al mismo tiempo son las que tienen la gran oportunidad de aprender, ¿no? Hay muchas empresas que tienen una serie de procesos, de normas absolutamente decimonónicas que están totalmente desfasadas, no tienen ningún sentido y esta circunstancia les va a obligar a abandonarlas. Y probablemente cuando vuelvan son las que van a dar cuenta de que muchas de las cosas que tenían previstas no tenían mucho sentido, ¿no? Y que les van a forzar a cambiar. Entonces, en ese sentido, si bien son las que lo van a tener más difícil, también son las que tienen más oportunidades de aprender y integrar nuevas posibilidades. A ver, Iván Ortiz. Bien, ¿cómo fortalecer el ambiente contenedor sin contacto físico y con la incertidumbre? Bien, lo he mencionado antes, fundamentalmente el tema del sentido del propósito, los vínculos, la historia compartida, las veces que hemos sido capaces de hacerlo y recalcando el sentido esencialmente de lo que estamos haciendo y la importancia que tiene lo que estamos haciendo, no solo para nosotros sobrevivir como organización y como equipo y a nivel individual, sino incluso más allá. Conectemos lo que estamos haciendo con algo más grande, ¿ya? Vamos a ver. Para bajarlo a una pyme, una empresa de servicios que tenga 15 o 20 empleados, no hay una gran diferencia en ese sentido. En una pyme probablemente el gerente general va a tener 2 o 3 reportes, no creo que tenga más para esto que estamos hablando, o incluso tenga un equipo de 15 o 20. Los principios son lo mismo, la revisión de la autoridad, las etapas que puede haber semanalmente, todos los que yo he leído mencionando de esta serie de prácticas, de rituales que podríamos establecer durante la semana, durante el día, durante la semana y en semanas posteriores, cómo somos capaces de hacerlo en una pyme no difiere en gran medida de lo que se podría hacer en una gran organización. Los principios son los mismos, ¿ya? A ver, ahora están subiendo las preguntas y se me va. Vamos a ver. Ese aprendizaje de pérdida de control va a surgir naturalmente. ¿Cómo asegurarse que cuando todo vuelva a la normalidad ocurre el cambio y no volvamos a lo de siempre? Mira, vamos a ver. El aprendizaje, la pérdida de sensación de control ya se ha producido. Por eso estamos donde estamos, por eso estamos hablando de crisis, si no estaríamos en lo de siempre. Entonces, la pérdida de control ya se ha producido. Si empezamos a manejarla con un grado de contención, como decía, suficiente, y no nos vamos a la zona de pánico, nos quedamos en la zona productiva, y todas las prácticas que he ido mencionando sirven justamente para eso, es mucho más probable que aprendamos a darnos cuenta de que no hace falta tener todo tan bajo control, y que las cosas cuando fluyen también suceden, y que si, por ejemplo, solo mido el resultado en vez de ir paso por paso controlando todo el proceso, también eso es suficiente. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, porque el mundo en el que vivimos, todas esas prácticas, digamos, de la época industrial, de control, del comando y control, hacen que no seamos competitivos. Entonces, el hecho de que estemos ahora fuera de esa zona del control habitual que tenemos, nos va a llevar a entender que la flexibilidad, el dinamismo, son esenciales para este desafío, pero son tremendamente útiles para lo que es ya el mundo actual, ¿no? ¿Crees que las empresas que prestan servicios tienen esa opción de sobrevivir? Bueno, esto va a depender mucho de la empresa, por supuesto, y mucho de las medidas que plantee el gobierno. Efectivamente, va a depender también, y eso es crítico, de lo que dure esto. Yo aquí en España, bueno, como digo, yo creo que hasta mayo no vamos a salir a la calle y no creo que haya vida normal hasta junio, por lo menos. Entonces, si una empresa está saneada financieramente, etcétera, probablemente sus posibilidades de sobrevivir son, bueno, probablemente no, sus posibilidades de sobrevivir son muchísimo más altas. Depende también del tipo de servicio que ofrezca. Y también, y esto vuelvo a recalcarlo, cómo cambio el servicio que ofrezco y lo hago adecuado para lo que está pasando ahora. Cómo, por ejemplo, la universidad, bueno, los máster presenciales, cómo lo movemos en formato online. O sea, no queda más remedio que innovar.
Hay mucha gente que cree que uno innova cuando tiene muchos recursos, cuando tiene muchas posibilidades, y es al revés. Hay un dicho que es el hambre el que agudiza el ingenio, y yo creo que estamos en una circunstancia de esa, estamos en una circunstancia de hambre, en el sentido de que no podemos alimentarnos de lo que estamos acostumbrados, y por lo tanto vamos a tener que innovar, vamos a tener que agudizar el ingenio, y si yo quiero sobrevivir, aparte de los activos que pueda tener y las posibilidades de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿cómo adapto lo que yo venía haciendo ahora a la circunstancia en la que estamos? Hay unas tremendas posibilidades de innovar ahora, pero hay que enfocarse en ello. A ver, Hans Shah, en una empresa productiva, ¿cómo hacer que el propósito de la empresa trascienda en los colaboradores de forma aún más profunda, de modo a alinear mejor la organización? Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer a nivel de sentido de propósito es pensar para qué existe la empresa, ¿no? De nuevo, para hacer dinero existen todas. Si tu empresa no existiese, ¿qué se perdería en el mundo? Porque algo le hace única a tu empresa. Si no fuese única, cualquier otro competidor se habría quedado con tu negocio, ¿me explico? Entonces, ¿qué es aquello que te hace único, que te hace imprescindible? Y conectarse con eso. Creo que es un buen momento para que muchas empresas piensen en cuál es su propósito, porque el propósito guía la estrategia. De hecho, hay una frase muy famosa, no sé de quién es, que dice que el que sabe para qué encuentra el cómo. Y encontrar aquí un para qué nos va a permitir esos cómo. Pero hay que pensar en ello, no quedarse simplemente en aumentar el rendimiento, la utilidad y el retorno del accionista. Mencionaste la importancia del propósito y qué pasa si es poco inspirador. Bien, esto es una de las cosas que también pasa muy a menudo. Hay muchas empresas que tienen propósitos simplemente por rellenarlos y ponerlos en la pared y decir, bueno, este es nuestro propósito, nuestra misión o nuestra visión. Y muchas veces no se lo sabe ni el que lo puso en la pared. Eso para mí no es un propósito, es un canto al sol, ¿no? Es como a veces las declaraciones de valores también de las organizaciones. A veces, o incluso muchas veces, diría yo. Si yo tengo un propósito que no es inspirador, es que no es un propósito. Es algo que está escrito en un papel, ¿ya? Entonces es la ocasión de revisarlo, yo diría. Vamos a ver, Diego. Como siempre, la transformación digital se da nuevamente por necesidad y no por innovar. Y se ha visto que muchas veces las reuniones a distancia también son arcaicas, extensas y sin sentido. Bien, justamente, ¿cómo recomiendas movilizar los trenes gerenciales antiguos y piramidales? Vamos a ver. La transformación digital se da por necesidad y no por innovar. La necesidad te lleva a innovar, es así de sencillo. Lo decía antes, el hambre agudiza el ingenio. La necesidad en la que estamos nos está llevando a este webinar, por ejemplo, que es una innovación. La UAI no los hacía hace un mes, corríjame Horacio, y ahora hacemos 2 semanas seguidas. Entonces, es el momento de innovar. Y si efectivamente yo tengo mandos intermedios, antiguos y piramidales, que es el caso en muchas empresas, aquí hay 2 posibilidades. Una es, si yo estoy por arriba, en la gerencia, tengo que darme cuenta que eso es un tremendo problema. Porque un mando jerárquico, controlador, de comando y control, como decíamos, que está pendiente de cada tarea, del micromanagement, ese mando va a hacer que el equipo sea absolutamente improductivo en un entorno virtual como el que estamos viviendo. No puede ser. Si yo soy el gerente, tengo que darme cuenta de eso y tengo que tomar alguna medida, buscar algún tipo de apoyo para los mandos intermedios, ¿no? Alguien que de alguna manera les ayude a revisar muchos de sus paradigmas. No es fácil para ellos, lo van a pasar muy mal este tipo de personas. Hay que ayudarles, Y si estoy como colaborador y me doy cuenta que arriba tengo eso, bueno, pues tendré que levantar la mano, tendré que tener alguna conversación con ese mando y mostrarle. Ojo, no hacer juicios de eres un incapaz, no, mostrar cómo la situación no se puede replicar las prácticas del pasado a una situación nueva. Hay una frase de Mencken que me gusta mucho que dice, para todo problema complejo hay siempre una solución rápida, sencilla y equivocada, ¿no? Aquí la solución rápida y sencilla y equivocada es tratar de ser jefe como lo eras antes. Entonces, el que se dé cuenta de que hay un jefe que sigue queriendo ser como lo ha sido toda la vida, ese debería levantar la mano y hacerse cargo de la situación. No digo que sea fácil, ojo, no digo que decirle a un jefe que está actuando de una forma inadecuada sea fácil,
pero es imprescindible, porque si no, o sea, el desafío familiar que todos tenemos lo vamos a pasar fatal, porque yo tengo un jefe que me obliga a estar sentado 8 horas en la silla, mientras en paralelo a mi hija le piden las tareas, a mi mujer, no sé qué. Al final eso va a llevar a problemas muy serios, individuales, familiares y, por supuesto, también de equipo y de la organización. Vamos a ver. Bien, muchas gracias por trasnochar. De nada, un gusto. Me hubiese gustado ver la cara de muchos exalumnos, me hubiese encantado y bueno, espero que otro día lo podamos hacer personalmente. A ver, ¿en qué momento estimas el comité de crisis pueda mutar hacia un comité de cambio? Bueno, yo creo que la crisis es una etapa del cambio, ¿no? En ese sentido, yo no sé si necesariamente hay que... O sea, cuando dices mutar, te refieres al foco. A las personas, probablemente no. Pero sí que el foco es distinto, ¿no? Yo creo que ahora ha habido mucho foco de este comité de crisis en la tarea. Como digo, era fundamental arreglar los temas de seguridad sanitaria, de la salud de la gente, dar herramientas de teletrabajo, mirar temas de liquidez. Todo eso es crítico, no digo que no, pero no es único. Entonces, cuando ya tengamos un cierto grado de estabilidad, cuando tengamos las cosas más o menos controladas dentro de las posibilidades que tenga cada empresa, es importante que ese comité, llamémosle como le llamemos, empiece a enfocarse en aprovechemos esto para algo más que sobrevivir. Aprovechemos esta circunstancia para generar nuevas posibilidades, nuevas habilidades, nuevas competencias. Empecemos a intencionarlo estratégicamente, empecemos a promoverlo, porque primero es una forma de ir sembrando para después y segundo también porque va a cambiar la actitud emocional de nuestros equipos. Los vamos a llevar a un espacio mucho más constructivo, mucho más de posibilidades y no quedarse en lo negativo y en el miedo y en la ansiedad del futuro. ¿Cómo evitar que el trabajo análogo no se replique por videoconferencia y evitar la herramientitis, es decir, diversas herramientas desalineadas y que en vez de ayudar provocan entropía? Bueno, es lo que he tratado de decir todo este tiempo. Todos los principios que he planteado antes. Si eres el gerente general de la empresa, tienes que darte cuenta que esto no es un problema técnico, donde las mismas herramientas se puedan aplicar simplemente, en vez de estar sentados en una sala, los tengo a todos en la pantalla del ordenador, pero actúo exactamente igual. Si soy el gerente general, espero que esta charla te ayude a darte cuenta de que eso es pegarte un tiro en un pie. Si eres un mando medio, espero también que te des cuenta de ello y empieces a tomar algún tipo de medidas o buscar algún tipo de ayuda o trates de movilizar a tu organización para que te ayude. Y si eres un colaborador, lo mismo, cómo empiezas a movilizar este tema porque si no, tú lo vas a pasar muy mal. Tus jefes tienen que cambiar, tenemos que cambiar todos, tenemos que adaptarnos todos. Si vemos que alguien en nuestra organización sigue empeñado en mantener las estructuras, herramientas, mecanismos y dinámicas tradicionales, tenemos que hacernos cargo, porque si no, vamos a sufrirlo todos, ¿no? Así que es un momento que nos exige ejercer mucho más liderazgo desde el modelo nuestro, ¿no? Mucho más de poner elefantes sobre la mesa, de decir cosas que a lo mejor no son fáciles, de sostener conversaciones difíciles, pero imprescindibles, ¿no? Lo mismo a nivel familiar, ¿no? O sea, las herramientas son las mismas. ¿Cómo regular a distancia las dinámicas de discusión en los equipos? Muchas veces se salen de control y llegan a dañar las relaciones personales. Efectivamente, de nuevo, cuando el nivel de tensión esté de un cierto grado y entramos en el modo ataque, huida o bloqueo, esto es lo que pasa. Entonces, tenemos que manejar la tensión en una zona aceptable. ¿Cómo manejamos la aceptable? Empezando y recalcando todo lo que nos genera contención. Por ejemplo, si yo tuviese que tener una conversación difícil con mi mujer, en vez de ir directamente al problema, es bueno empezar por decir, bueno, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra familia, a nuestra relación? ¿Qué es lo que queremos sacar de esto cuando acabe todo? ¿Qué es lo que queremos haber mejorado? ¿Qué es lo que nos convoca a estar unidos? ¿Cuál es la historia común, las vivencias comunes que hemos tenido? Una vez que tengamos un terreno de común, empecemos a hablar de lo que nos separa. Uno de los grandes problemas que tenemos en los equipos es que entramos en conversaciones difíciles directamente con lo que nos separa. Y lo que hay que empezar es al revés. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que es importante? ¿Cuál es el propósito de estar unidos? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la confianza? ¿Los vínculos que tenemos comunes que nos ayudan a enfrentar esto? Y cuando tengamos ese terreno, decir, bueno,
Vale. Entonces, ¿ahora qué es lo que transitoriamente nos está separando? Pero cambia radicalmente el contexto cuando lo pongo en un contexto mayor. Uno de los grandes errores es entrar a conversaciones difíciles directamente desde la brecha. Y eso hace que cada vez nos separemos más. Y por eso hay que empezar primero por lo que nos une antes de hablar de lo que nos separa. Cómo mantener al equipo motivado y con una exigencia comercial importante debido a la situación compañía con una medida de reducción de sueldo establecida. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero una de las cosas que tenemos todos que entender en un proceso de cambio, en nuestro modelo de liderazgo, los que habéis estado en clase lo sabéis, el cambio genera pérdidas. Todos estamos sufriendo pérdidas ahora mismo. Todos estamos perdiendo algo que nos era importante. Y la idea es que además aprovechemos esta situación para aprender algo importante. ¿Ya? Pero todos vamos a tener pérdidas. Y esas pérdidas tienen que ser no iguales, porque no pueden ser iguales para todos, pero sí tienen que ser relativamente equitativas. Si una empresa pretende, por decir algo, mantener su cifra de venta igual y que esto sea a costa de que sus vendedores, no sé, vendan 700 veces más, eso es un absurdo, porque es inviable. La empresa tiene que aceptar ciertas pérdidas, los vendedores tendrán que perder otras. Lo mismo a nivel familiar. A lo mejor alguien, no sé, no había planchado, ni cocinado, ni barrido en su vida. Bueno, pues le va a tocar, porque si no hay nana, pues lo tendrás que aceptar como una pérdida y perderás tiempo en eso que no te gusta. Bueno, pero es que es así. ¿Ya? Entonces, pero lo importante, por ejemplo, en el caso de una familia, es que no todas las pérdidas las tenga un miembro de la familia y los demás traten de actuar como si no pasase nada. Las empresas y en los equipos pasa lo mismo. Si pretendemos que una de las facciones del sistema no tenga pérdidas y que las demás asuman el costo, ese sistema se va a quebrar, sin ninguna duda. Todos tenemos que aceptar las pérdidas de una forma no igual, pero sí que sea equitativa para todos. Vamos a ver. La rutina en casa y en las reuniones de trabajo son positivas. Sí y no. Vamos a ver. Es bueno tener algunas referencias, pero no hay que pensar que esas referencias son estrictas y que hay que adaptarlas a la situación. Te voy a poner un ejemplo personal mío, tratando de adaptarme a esto. Nosotros, mi mujer y yo, tratábamos de mantener una rutina, o sea, por supuesto, ducharse y vestirse, eso sí, eso es importante, eso no hay ninguna duda, pero tratábamos, por ejemplo, de levantarnos a la misma hora para ir a desayunar con la niña, etc. Después de una semana nos dimos cuenta que eso era inviable. Mi mujer es mucho más mañanera, yo soy más nocturno, de hecho aquí estoy. Entonces ella se levanta a las 6 de la mañana y yo me levanto a las 9 de la mañana. Entonces ella trabaja esas 3 horas. Y ahí desayunamos juntos. Y luego después del almuerzo ella se va a echar una siesta. Nunca habíamos tenido esa rutina en nuestra vida familiar, pero la hemos encontrado ahora y la establecemos como una rutina. ¿Por qué? Porque hemos visto que nos ayuda. Es una forma de compaginar los tiempos que antes no necesitábamos, pero que ahora la hemos inventado. Y hemos innovado, por decirlo de alguna manera, y nos está funcionando. Entonces, ¿cómo vamos generando rutinas, pero que sean fruto del aprendizaje de lo que estamos viviendo? No simplemente rutinas que traemos del pasado y las tratamos de mantener igual, ¿no? Es lo mismo que en el equipo de trabajo. Si antes yo tenía la rutina de convocar a todo el mundo en una reunión cada 10 minutos, bueno, pues hoy en día esa rutina probablemente no la puedo mantener. Pero sí tengo que traer una rutina, por ejemplo, de un check-in emocional, de una mirada al final del día de los resultados, otra al semanal, bueno, las rutinas que de alguna manera os planteaba antes. Hay que tener rutinas, pero hay que aprender cuáles son y desarrollarlas si nos hacen falta y no tenemos ninguna referencia. Quería saber cómo el área de recursos humanos, específicamente formación y entrenamiento, podrían aportar en esta contingencia a los colaboradores. Vamos a ver, perdón, es que esto no puedo moverlo. Y también de liderar equipos remotos. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos la formación y el entrenamiento es un gran momento para hacerlo, sobre todo en aquellas, va a depender mucho de la empresa, por supuesto, y del momento de actividad que tengan. Si ha bajado sustancialmente, es una forma de que la gente sienta que no está perdiendo el tiempo, que está desarrollándose, que hay ganancias, no solo pérdidas, que decía antes, ¿no? Entonces, sobre todo las empresas que tengan una baja actividad,
El hecho de poder seguir formándose, desarrollando potenciales, que la gente vea que el tiempo está aprovechado, es importante. Y de nuevo, tampoco una hiperactuación donde a todo el mundo le empiezo a dar, porque al final saturo a la gente, ¿no? Eso tampoco es la idea. Pero en función de la situación particular de cada empresa, la liquidez que tenga también, de las necesidades, la formación online puede ser una gran manera de generar un sentido de progreso y de beneficio, sobre todo en trabajadores que puedan estar con una carga de trabajo relativamente baja. ¿Cómo podría una compañía resurgir si es que tiene líderes en su mayoría empírica y en cierta medida autoritarios? Bueno, como dicen en mi pueblo, a la fuerza ahorcan. Aquí muchas veces los cambios, cuando los tratamos de promover nosotros, no se producen porque no tenemos suficiente fuerza para poner el tema sobre la mesa y sostenerlo. Bueno, el coronavirus es bastante más fuerte que la mayoría de nosotros. Es capaz de parar el mundo, porque está prácticamente parado el mundo, y además sostenerlo durante muchos meses. Si alguien, por muy jerárquico y muy obtuso y muy cerrado que sea, no se da cuenta que así no puede sobrevivir, va a desaparecer. Para mí es así de sencillo. Ahora, yo creo que esta realidad es tan terca y es tan evidente que hasta la persona más negacionista, con el pasar de los días, se va a dar cuenta que tiene que cambiar. Y ojalá, si esa persona no lo tiene instalado en sus competencias, pues pida ayuda, ¿no? Pida ayuda y busque a alguien que le ayude a salir adelante de eso. Pero yo creo que todo el mundo, tarde o temprano, va a darse cuenta de que uno no puede seguir actuando desde una posición jerárquica, autoritaria, en un contexto de incertidumbre, dinamismo, virtualidad como el que estamos viviendo. Creo que es cuestión de tiempo. ¿Qué buenas prácticas, acciones sugieres para una persona que lleva un cargo nuevo con el objetivo de movilizar? A ver, perdón. Aquí, conseguimos verlo. Directos, jefatura, director, estos tiempos de desafío adaptativo y en esta empresa aún se basa en management obsoleto. A veces podría no tomarse bien la recomendación de buenas prácticas. Mira, una de las recomendaciones que hacemos siempre en los cursos es no llegar, sobre todo cuando estoy tratando de movilizar hacia arriba, con juicios o con una lista de acciones, porque eso genera mucho rechazo. O sea, cuando yo, voy a parodiarlo un poco, voy a mi jefe y le digo, es usted demasiado jerárquico, autoritario, trasnochado, y lo que tendría usted que hacer es esto, esto y esto, inmediatamente se va a poner a la defensiva. Cuando un jefe se pone a la defensiva, normalmente ataca. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo creo que es tremendamente importante para movilizar cualquier cambio, sobre todo si no estamos en una posición de jerarquía muy alta, es mostrar cosas y hacer preguntas, que son dos herramientas tremendamente movilizadoras. Mostrar, por ejemplo, lo que le está pasando al equipo, lo que te está pasando a ti, cuál es tu vivencia, hacer preguntas, preguntas que abran posibilidades. Las preguntas involucran al otro y cuando el otro se siente involucrado y participe no se cierra. Pero si yo llego con juicios y con acciones ya propuestas, normalmente el otro, a menos que las comparta, por supuesto, va a tender a bloquearse. Entonces, las dos herramientas fundamentales que yo creo que puedes tener tanto con el equipo como sobre todo con los jefes es la observación, poner observaciones sobre la mesa que evidencien la cuestión, y las preguntas que nos dirigen a pensar sobre el problema. Cuando la gente se pone a pensar sobre los problemas, se le abre la mente a posibilidades, ¿ya? Más que llegar con soluciones. A ver. Vale. Vamos a ver si hay alguna más por arriba. Esta la sé, quizás más arriba. Propósito. Aquí hay varias de la autoridad que creo que ya he respondido ahora al final. Pérdida de control, eso ya lo vimos. Propósito. Bueno, a ver si ha llegado alguna más. A ver, aquí sí. Es válido
reasignar funciones considerando la realidad familiar de cada durante una margen, de ser transparente y abierta o de ser criterio de cada jefe manual. Vamos a ver, yo creo que es absolutamente válido. Una de las cuestiones, y por eso, o sea, no he querido entrar mucho en la familia, porque no es mi ámbito tampoco de expertise, pero más allá de la experiencia personal, claro, pero el hecho familiar va a condicionar absolutamente la situación. Aquí estamos, por eso ponía los 4 desafíos. Lo que pase a nivel organizacional va a influir en el equipo. Ya lo que le esté pasando a cada un individuo va a influir en el equipo y lo que esté pasando en la familia va a influir en el equipo. Si tratamos de seguir tratando de compartimentalizar las cuestiones, que es una cuestión muy, muy típica de la empresa tradicional, ¿no? Como cajitas conectadas por un proceso, como cosas independientes, estamos totalmente perdidos. El mundo es muy complejo, está muy interrelacionado y ahora mismo separar el desafío del equipo, del desafío organizacional, el individual, el familiar, es una receta para el fracaso. Están mezclados y tenemos que considerarlos. Por lo tanto, no solo es válido, es imprescindible considerar el tema familiar. ¿Cómo lo vamos a manejar? Va a depender mucho de los temas familiares, va a depender mucho de la empresa, de las posibilidades del equipo. Hay empresas que están apoyando a las familias. No sé, el otro día creo que me contaban que Copec estaba haciendo cursos de deporte, por ejemplo, para involucrar a la familia, pero hay otras posibilidades que tengan que ver con los temas de formación, de los niños, etc. Pero imaginemos que, no sé, que tienes una familia donde tu padre está enfermo y está en otro lugar y no le pueden asistir. Aquí eso está pasando. Yo, por ejemplo, mis padres viven en el norte de España, están los dos solos. Si se enfermasen, yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer nada. Yo no puedo ir. A mis padres los llevan a las urgencias y yo lo único que puedo esperar es que un día me llegue un médico y me diga que le han dado el alta o se ha muerto. En esas circunstancias, ¿cómo voy a trabajar? ¿De qué manera? Y ahí la empresa de alguna manera tendrá que reconocer esa realidad. Y ahí es cuando nos va a tocar innovar, de nuevo. Vamos a tener que ser mucho, mucho más flexibles de lo que hemos sido antes. Esa idea de que a todos hay que darle lo mismo y todo el mundo tiene que tener el mismo proceso y todo el mundo tiene que tener los mismos beneficios y todo el mundo tiene que tener el mismo horario y todo el mundo tiene que tener lo mismo porque si no, no somos justos. Eso ya estaba obsoleto y en estas circunstancias aún más. Entonces, ¿cómo empiezo a darme cuenta de que probablemente tenga que adaptar procesos, incentivos, horarios a las realidades individuales y familiares? ¿Y cómo hago que eso funcione? Bueno, ese es el famoso desafío de compaginar vida, trabajo, familia, que están sobre la mesa desde hace tiempo. Bueno, ahora no hay más remedio, no hay más remedio. O sea, yo ahora estoy aquí porque es las 12:30 de la noche, pero si ahora viniese aquí mi hija y se me mete en medio, pues se me metió en medio. Tendría que ver cómo lo manejo, ¿ya? Y a lo mejor me tendría que levantar y irme, y a lo mejor alguno diría, bueno, que falta de respeto. Bueno, pues sí, pues a lo mejor es una falta de respeto, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces, no hay forma de que tratemos de separar estos desafíos. El desafío individual, el familiar y el organizacional inciden en el equipo. Y hay que desarrollar estrategias que consideren todos los factores de una forma flexible, ¿no? Cambiarán las competencias de recursos humanos necesarias para enfrentar un mundo empresarial, un nuevo mundo empresarial como cuáles. Sí, yo creo que recursos humanos es una de las que tiene uno de los que tiene que no me río porque me dicen que me cuide esa tos. No es tos, es que llevo hablando mucho de beber agua y así no tos. Tranquilos. No voy a infectar a nadie ni aunque tenga coronavirus, que por cierto creo que ya lo he pasado, de hecho. Asintomático, pero creo que lo hemos pasado todos. Vamos a ver, disculpa, recursos humanos. Bien, yo creo que recursos humanos va a depender mucho del tipo de recursos humanos que seamos. Si seguimos en el recurso humano de toda la vida, que se dedica simplemente a gestionar los temas legales, contractuales, etcétera, etcétera, bueno, ese recurso humano ya estaba obsoleto, en mi opinión. Si queremos realmente desarrollar talentos en un entorno de cambio digital exponencial como estamos viviendo, ese recurso humano tenía que adaptarse. Si ya estamos en un recurso humano que se preocupa más ya del ambiente, del clima laboral, de las relaciones, del desarrollo del talento, bueno, ya llegamos un paso avanzado. Hay que ir al menos hacia eso. Cómo promuevo talento, desarrollo del talento, mejoro el clima a pesar de las circunstancias y a pesar de estar en un entorno virtual. Y luego ya habría otro nivel que tenga que ver con el desarrollo de la cultura,
de la organización, ya ese nivel de recursos humanos, que es muy propio de las empresas más innovadoras. Creo que es una buena instancia la coyuntura actual para empezar a dar un paso en recursos humanos a un nivel mucho más de propósito y de desarrollo cultural para apalancar un negocio. Creo que esta circunstancia va a cambiar muchos paradigmas culturales, el del control que decía antes, el de la presencia, el de la homogeneidad. Todos esos paradigmas culturales se van a ver desafiados y creo que es una tremenda ocasión para que Recursos Humanos facilite, ayude, apoye a la dirección general de la empresa para moverse en esa dirección. Entonces, si ya estaba ahí los recursos humanos, probablemente tenga que seguir haciendo más de lo mismo, pero si estaba simplemente gestionando contratos y pagando nóminas, tiene mucho recorrido por desarrollar. Bien, vamos a ver qué hora es. Bueno, parece que es la hora y no sé si hay alguna preguntita más. La última. Bueno, parece que no. Horacio. Bien, bueno, muchas gracias, Ignacio. De verdad, súper. Creo que todos nos llevamos varios tips para la casa de cómo liderar nuestros equipos en esta época. Gracias nuevamente a todos. Nuevamente ha sido un día de mucha gente conectada. Sabíamos que ahí el problema de hacer actividades para toda Latinoamérica es que el horario que es bueno para una parte no es bueno para otras, pero la verdad que tuvimos mucha gente conectado. Muchas gracias a todos a todos los que han estado con nosotros, en especial a Ignacio. De verdad, Nacho, gracias por el esfuerzo. Y a todos ustedes, dejarlos invitados para mañana. Mañana tenemos al profesor Roberto Bonifaz. Recuerden que va a ser a las 19 horas, volvemos al horario de las 19 horas, Santiago de Chile. Para quienes estén fuera de Santiago, recuerden que Chile cambió su horario. Me reí mucho con tu video, Ignacio. Cambió su horario, por lo tanto hemos atrasado nuestro reloj, así que tengan cuidado chequeen su horario local para que puedan aprovechar las charlas que nos quedan, martes, miércoles y jueves. Gracias, Nacho, gracias a todos. Como hemos terminado estos últimos días, de verdad, manténganse en su casa, manténganse sanos, cuídense y nos vemos mañana, ¿sí? Muchas gracias a todos. Un placer, muchísimas gracias y como decía Horacio, cuidaros de verdad porque estando aquí en España uno le ve lo serio que es esto y no es para tomarlo a broma, de verdad que no lo es. Y nada, cuidémonos mucho y aprovechemos la ocasión también para innovar y aprender y sacar algo de provecho de todo esto. Así que un abrazo muy fuerte y espero dároslo cuando nos veamos de vuelta en Chile. Un abrazo desde España para todos. Chao, hasta luego. Chao.